al 20, Mateo capítulo 28. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Bien. Lo leo yo solo y luego lo leemos entre todos. ¿Les parece bien? Muy bien. Dice la palabra, escuchen lo que dice. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Pero dice que eran los de él nada más. Bueno, sin embargo dice que dudaron. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a leer, hermanos, nuevamente todos, desde el 16, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Recibimos a nuestro pastor que nos trae el mensaje de esta mañana. Dios los bendiga, hermano, bienvenido. Gracias, Dios les bendiga. Vamos a orar. Miren, a veces las personas no entendemos que la Biblia está hecha por algo histórico. Escuchábamos en la primera lectura precisamente que a los 40 días es cuando Él los cita en un monte y asciende a los cielos. Entonces estamos festejando precisamente en el número 42, que son 6 semanas después de la resurrección, esta festividad. No crean que es una festividad católica, es una festividad de la Biblia que nosotros lo hemos olvidado, de que es bien importante y hasta los signos lo tienen considerado. Entonces vamos a orar. Hay muchos motivos por orar. Miren, esta semana volvieron pues, los demonios a andar sueltos en las ciudades. Hubo mucha violencia, hay demasiada ímpetu por algo que no nos corresponde a nosotros, que son las elecciones del 2024, ya empiezan con tanto caos, pero también ha habido gente que ha muerto, ha habido gente que está enferma y también ha habido gente que está triste, pero también ha habido nacimientos, también ha habido alegrías, también ha habido bendiciones. Por eso tenemos que orar. Jesús, nuestro Señor resucitado, vive para siempre, para interceder ante el Padre por y con nosotros. Oremos pues por medio de Él por las necesidades de la iglesia y del mundo y sobre todo de esta iglesia local. Primero vamos a darle gracias a Dios porque a pesar de que el embarazo era muy difícil, en este 8º mes, la hermana Rosy ya tuvo a su bebita. Está en la incubadora, pero está bien tanto ella como la bebita. Creo que tenemos que pedir mucha oración porque a partir de ahora pues viene lo más difícil, el estar atendiendo una casa, unos hijos, un esposo y una bebita. No es tan simple el estar sola. Y una profesión. Va a estar incapacitado el tío, pero independientemente de eso es bastante pesado, aun cuando no tuviera trabajo. El trabajo de una madre es todavía más caótico que cualquier profesión normal. Pero también vamos a orar por la iglesia, por todos sus líderes y sus miembros, para que todos aceptemos y llevemos a cabo nuestra misión de vivir la buena noticia de salvación y de proclamar a todos los pueblos y culturas, pero sobre todo a las familias, vecinos, colaboradores, a todos los que están a nuestro alrededor en la comunidad, que Cristo vive y que sobre todas las cosas nos ama y quiere que seamos salvos. Vamos a orar también por la gente que está mirando al cielo esperando la ayuda de Dios para que sus plegarias sean atendidas, pero también que miren a sus hermanos y con bondad y compasión se comprometan en su servicio y ayuda, pero también que aprendamos a pedir auxilio a nuestros hermanos.
Es bueno orar, es bueno levantar los ojos al cielo, pero Dios ha puesto hermanos en la fe en todo lugar para que podamos ayudarnos mutuamente. A veces creemos que con solo pedirle a Dios, teniendo muchas veces las soluciones a nuestro alrededor. Así que vamos a pedirle a Dios que haya esa apertura, esa confianza, esa integridad también para escuchar y no poder decir en el púlpito ni públicamente lo que esté pasando a las personas. Ser suficientemente secretos, porque en lo secreto ve el Padre, en el secreto nos premia. También vamos a pedir por los que se dedican a la acción social y a los proyectos de justicia y solidaridad, para que trabajen sin descanso para llevar genuina justicia a los menos privilegiados, siempre con un espíritu de reconciliación, de amor y, sobre todas las cosas, de salvación. Vamos a pedir porque en nuestra ciudad hay muchísimas organizaciones no gubernamentales, hay muchísimas actividades de institutos municipales, estatales y federales que están trabajando con migrantes, con adictos, con asilos, pero que también están al servicio nuestro. Pidámosle a Dios que les den la generosidad, que les den la paciencia y la tolerancia de tratar tantos casos tan difíciles que hay en nuestra ciudad. Vamos a pedir por los enfermos terminales y por los agonizantes para que un día se unan a Jesús, el Señor, en la casa del Padre y participen de su gloria, pero que hoy mismo reciban la salvación por medio de algún cristiano. Vamos a pedir también por nuestras comunidades cristianas para que Cristo esté vivo entre nosotros y nos envíe su Espíritu para edificarnos y confirmarnos unos a otros en la esperanza y en el espíritu de servicio. Vamos a pedir también por los que están opacados, tristes, agobiados, solos, abandonados, porque ahí está Dios con ellos, pero ellos también desean que estemos nosotros, no solamente en la oración. Si tenemos un tiempo para hablar con ellos, hablemos con ellos. Hagamos partícipes de todo el mundo que aún en el dolor, en la enfermedad nuestra, podemos servir a los demás. Oh Dios de esperanza y de vida, tú no nos has abandonado, no abandonaste a tu Hijo en la muerte, le has dado vida y gloria, y no nos has abandonado a nosotros, nos diste el Espíritu Santo para que estemos no huérfanos, sino acompañados para siempre. En ti confiamos por medio del mismo Señor Jesucristo y ponemos todas las peticiones, y en este instante lo que traigan mis hermanos en su corazón, en sus deseos, en sus anhelos, en sus cargas, en sus heridas, pues recíbelos. Yo no los conozco, sus problemas, pero tú sabes bien, y ellos han acudido a ti con confianza plena de que van a ser escuchados y atendidos en su momento. Ayúdales a comprender lo que tienen que hacer, también para ser libres de toda atadura y de toda esclavitud del pecado, pero sobre todas las cosas de las heridas del pasado. Te damos gracias y confiamos que todo esto ha sido recibido en el trono de tu gracia y vendrá la respuesta en el tiempo oportuno. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Los seres humanos somos bien extraños. Digo, porque los animalitos viven una paz tremenda. Ellos viven felices. Ellos no tienen problemas como nosotros. Ellos no están acostumbrados a estar en pugna entre las especies. Ellos simplemente cantan donde están, viven donde están. Y hoy escuchábamos algo muy interesante, la ascensión del Señor a los cielos. Pero aquí tendríamos que analizar algo. El ángel le dice a los discípulos: ¿qué hacéis mirando al cielo? A veces nosotros nos pasamos la vida mirando al cielo. No es que sea bueno ni malo, pero aquí tendríamos que analizar algo. El ángel dice: ¿qué hacéis mirando al cielo? Porque lo mismo que has visto que se fue, Él retornará. En otras palabras, ¿tenemos que ver el cielo? No, tenemos que ver la tierra esperando el cielo. Por eso este canto, desde que yo lo conocí hace como unos 10 años, me agradó mucho porque dice también las cosas de la ascensión, que Él nos mandó a pregonar una buena de salvación.
pero que Él vendrá, que nosotros el cielo lo tenemos aquí. Pero aquí es donde tendríamos que analizar algo. En casi todos los pueblos, en casi todas las culturas, en el cielo está la divinidad. Sin embargo, cuando llegó la era científica, el cielo desapareció. No sé si lo hayan notado. De hecho, hubo un caso, ya no recuerdo cómo se apellidaba, yo le decía Gasparín, pero no me acuerdo si es Cacarino, no me acuerdo cómo se llama no, era un astronauta que fue el primer astronauta ruso, Yuri Gagarin. Él, al dar la vuelta a la luna, fue el primero, no fueron los Estados Unidos, fue Rusia. Y el ruso llegó pomposamente a decir: pues he visto el cielo y no encontré a Dios. Esto yo creo que ha sido el error más grave del mundo. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de los cielos y Dios no puede estar contenido en lo que Él crea. Eso es un error gravísimo. Dios no puede estar dentro de nosotros porque es inmenso, es infinito y es santidad. Su espíritu es el que nos guía, pero el mismo Dios no puede estar contenido en nosotros como mucha gente lo quiere contener. Igualmente los cielos, pues es un término que no necesariamente significa que Dios está ahí, sino que es una luz inaccesible. Los cielos son tan grandes que hoy vemos que la ciencia está tan loca que empieza a decir que ahora la inteligencia artificial va a determinar cuál es el futuro. Miren que salimos de los tótems, salimos de los problemas de los indígenas, luego llegamos a la brujería, a la idolatría, a las cartas, al tarot, al café, al cigarro, a la lectura de todas esas cosas, y después dijeron: esas son tonterías. Pues ahora le están haciendo caso a una inteligencia artificial. Pues bien, se está diciendo que ya tiene fecha de terminación el mundo, de acuerdo a la ciencia. Caray, si no pueden curar la gripa, ¿cómo van a determinar cuándo se va a acabar el mundo? Pero aquí lo interesante es que este personaje llegó muy agraciado a decir que no encontró a Dios. ¿Quién podrá ver a Dios de acuerdo a la Biblia? Solo el que tenga manos santas y corazón puro. No es para cualquiera, que ese es otro error que tenemos nosotros. Creemos que con traer a las personas al templo, ellos van a encontrarse con Dios, van a ver a Dios y van a conocer a Dios. No, a Dios se le conoce personalmente. Dios es una persona, no es un lugar, no es un estado, como tampoco el cielo es un lugar. El propio Pablo fue llevado al tercer cielo. Pues, ¿cuántos cielos habrá? ¿Quién sabe? Yo no tengo la menor idea. Pero los cielos son inmensos. Hoy están diciendo que en la constelación de asteroides que está, es Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, entre Marte y Júpiter, resulta ser que hay agua, porque hay un cometa que va a pasar y que trae una estela, una cola, que significa la humedad que está ahí hecha hielo. Bueno, ¿y eso qué? ¿Qué con eso? Porque nos estamos acabando el agua, ahora resulta que vamos a regresar al Dios del agua, porque así somos los seres humanos. Entonces el cielo en sí, tenemos que entender que está hecho, esta Sagrada Escritura está hecho por judíos, porque los apóstoles fueron judíos, no lo podemos quitar de su cultura. Es una cultura oriental, no occidental. Entonces cuando ellos hablan de los cielos, es porque es el lugar que es inmenso, es el lugar que la Biblia dice que Dios está tan alejado de nosotros como nosotros la tierra de los cielos. O sea, llega el momento en el cual tenemos que entender que cuando se habla del cielo, miren, ¿qué decimos nosotros cuando alguien se muere? ¿Se fue a dónde? Al cielo. Porque es algo natural. ¿Dónde decimos que vive Dios? En el cielo, pero no es cierto. Dios habita en todo lugar, no nada más en el cielo. Está aquí, allá y acullá. No podemos decir que nada más está en el cielo. Sin embargo, esto no nada más es cuestión religiosa. Esto también es una cuestión científica y es una cuestión cultural. A ver, ¿por qué decimos que donde sale el sol y donde se pone el sol? Es una mentira.
El sol ahí está. Los que giramos somos nosotros alrededor del sol. El sol ni se pone ni sale. El sol ahí está. Entonces la cultura nos lleva a hablar de ciertas maneras, pero no significa que lo que se diga de esa forma es una ley. Y a veces nos confunde mucho porque decimos hasta cosas que son increíblemente contrarias a la Biblia. La gente está en el cielo, ¿no? ¿Dónde está la gente que muere? Esperando la resurrección de los muertos. No podemos estar hablando de que ahí está en la estrella tu abuelita porque murió. Oiga, qué bien se oye eso, ¿verdad? Oiga, y el día que no sale la estrella, salió mi abuelita de viaje. Estas cosas que decimos nos llevan a entender algo que todavía es peor. Ahora, no queremos decir con esto que no existe el paraíso, que Dios no esté sobre la tierra. Dice el Salmo que la tierra es el estrado de sus pies. Ni siquiera la tierra puede contener a Dios. Si cuando se hizo hombre Dios Jesucristo en Filipenses capítulo 2 tuvo una cosa que se llama en griego kenosis, que significa vaciamiento. Se quitó toda la gloria, se quitó todo para poder ser un ser humano. Y aquí es donde tendríamos que entender algo. Nuestro caso, para ir al cielo o para ir al paraíso, para estar con Cristo, ¿qué dice Filipenses capítulo 1, 23? A ver qué dice ahí. Porque es importante reconocer que nosotros tenemos que avalar lo que decimos. No podemos decir lo que dice la cultura o lo que dice la gente o lo que diga un pastor, por más santo que sea el pastor, porque no hay más que un solo santo, que es el santo de los santos. Los demás simplemente queremos seguir ese ejemplo, pero ni siquiera santos somos en el aspecto de la santidad de Dios. ¿Qué dice Filipenses 1:23? Porque de ambas cosas estoy puesto en el tren, teniendo deseo de partir y estar con él, la cual es muchísimo mayor. En otras palabras, 1:23. Se siempre la rebaja. Siempre le saca descuento. Pero bueno, mire, ¿qué significa esto? Que yo quiero estar en Cristo, pero para estar en Cristo no necesito estar muerto, puedo estar vivo. Estar en Cristo significa seguir a Cristo, obedecer a Cristo, y Cristo nos envió, que lo vamos a ver en el Evangelio, nos promete enviar un consolador, otro consolador. No nos va a dejar huérfanos. Eso se lo dijo a los discípulos. A usted y a mí no podemos decir eso, porque tenemos el Espíritu desde que recibimos a Cristo Jesús como Salvador. Entonces, las palabras que hoy escuchamos, Galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Como que es un reproche, ¿verdad? Como diciendo, a ver, ¿qué recibieron antes de que voltearan a ver al cielo? ¿Qué es lo que dice Hechos 1, 10 y 11? ¿De qué se trata esto? Antes de eso, ¿qué recibieron? ¿No? ¿Recibieron una comisión? ¿O no? Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí que pusieron junto a ellos dos varones con vestidos blancos. Se pusieron junto a ellos dos. Fíjese, la ascensión que lo hace Lucas en Hechos, y empieza diciendo algo interesante. En el primer tratado, oh Teófilo, Deo Filos, amigo de Dios. A lo mejor no existió ese Teófilo. Está diciendo a todo aquel que es amigo de Dios. Nos está dando a entender que esto que él está escribiendo, él termina el Evangelio y empieza los Hechos de los Apóstoles. Y empieza y termina de una forma similar, para darnos a entender qué es en sí lo que nos pidió Cristo. Y cuando le preguntan a Cristo, oye, ¿tú vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? A ustedes no les corresponde saber los tiempos. Esto, mucha gente no le gusta que le digan eso. ¿Cómo les gusta
acudir a los esotéricos, que les diga qué va a pasar mañana, quién va a ganar la lotería, qué va a pasar en no sé dónde. Eso les encanta a la gente, que les digan el futuro. Cristo no vino a decir el futuro, vino a decir el presente. Y el presente es Él, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces le dice Él: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. O sea, en otras palabras, recibiréis poder. Y ahí está nuestro primer problema. ¿Para qué quieren poder usted? Porque antes de todo esto, recuérdese que dijo: me ha sido dado todo poder en la tierra, en el cielo y en todo lugar. Todo poder. Pero aquí tendríamos que analizar algo, y esto es muy importante. Miren, hoy vemos que en esta despedida que hace Cristo, antes de ascender, les manda algo. Pero antes de ascender, Él tuvo que bajar. Primero, Él tuvo que bajar del cielo para hacerse un pequeñito. Segundo, Él vivió abajo siempre. Analicemos esto. ¿Dónde nació? Pesebre, en lo más bajo. Número 2, ¿cómo vivió inmediatamente después? De migrante, fuera de su tierra, en lo más bajo. Continúo, ok. ¿Cómo vivió en su ciudad? Siendo ayudante de carpintero. Voy más lejos, ok. Su ministerio, ¿cómo lo inició? Bajándose al Jordán. ¿Para qué? ¿Para estar con quién? No, con los pecadores. Se unió con los pecadores, y por eso el bautismo es muy importante. Miren, no hemos entendido esto, y por eso me interesa que la ascensión de Jesucristo nos dé la clara concepción de cuál es nuestro mandamiento. La gente cree que porque alguien reciba a Cristo allá afuera, ya la hizo, ya gané un alma. No es cierto. El que crea, ¿y qué? Entonces falta el bautismo. No basta con andar nosotros fotografiándonos de que le dimos lonche y que le dimos un tratado, que con eso ya se salvó, porque no es cierto. No es como nosotros creamos, no es para nuestra gloria, es para la salvación del mundo. Entonces, se abajó con los pecadores, porque los que estaban ahí, ¿quiénes eran? Y todavía el propio Juan le dijo: no, yo no puedo ser, ¿cómo te voy a bautizar si tú algo para que se cumpla? Pero no terminó ahí, lo llevaron al desierto. Como cualquiera, se abajó. Él nunca se ascendió, Él se abajó. Continuó. ¿Qué más le pasó? Antes de eso, la gente lo criticaba. ¿Por qué? Porque andaba ¿con quién? Con los pecadores. Con los publicanos, con las prostitutas, con las mujeres, con los leprosos, con los enfermos, con los excluidos, con los que estaban abajo. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué hace la iglesia el día de hoy? ¿A poco va con los de abajo? Casi no, casi no. Ahora, Él no se defendió diciendo: yo soy el Hijo de Dios, yo tengo todo el poder, ¿no? Hoy, ¿qué hace alguien? Yo soy presbítero, yo soy licenciado, yo soy esto, yo soy lo otro, yo tengo el poder. Él no pidió dinero, la iglesia de hoy pide dinero. Estamos en un caos porque no queremos entender lo que está escrito en la Biblia. Pero más aún, y ahora sí, vamos a la crucifixión. Primero, le aplauden toda la gente, pero antes de eso, también se abajó a limpiar los pies de Pedro y de los discípulos. Se abajó a tratar de sanar personas y
se consoló a las viudas y a los viudos. No, también a los que se quedaban sin hijos. Todo esto que hizo Cristo nos debe llevar a entender algo. ¿Cuál es la misión? A bajarnos, humillarnos, no exaltarnos. Por eso la iglesia está en crisis, porque ha hecho todo lo contrario a lo que Cristo hace. Y luego ya llega la crucifixión. Primero, antes de la crucifixión, ¿qué fue? Oiga, ¿cómo lo trataron? Lo trataron horrible. Se abajó a tomar un lugar de un criminal, a morir entre dos criminales, a morir por usted y por mí, que somos los verdaderos criminales. Entonces, cuando vemos todo esto de la ascensión, tenemos que entender a qué vino Cristo, cuál es la misión. Porque pregonar la buena nueva, ahí viene nuestro inconveniente. ¿Qué estamos haciendo nosotros? El poder, ¿para qué lo queremos? Hoy vemos, por ejemplo, y quiero aclarar esto, las empresas son muy duras, pero los trabajadores de las empresas que son cristianos no se portan igual en la iglesia. Allá sí, dan todo. Y si les dicen tienes que quedar, me quedo. Hay personas que, por ejemplo, dicen, son muy exigentes con los demás, exigen mucho a los demás, pero cuando ellos fallan, y lo digo porque me toca muy seguido hablar con esas personas, y yo les digo, bueno, usted sabrá, es su prioridad, no la mía. Perdóneme, es que no puedo hacer esto, perdóneme, pues no pude llegar acá, perdóneme que pasó esto. A mí no me pida perdón, el compromiso no es conmigo. Respeto que usted tenga un compromiso, adelante, por mí no hay problema. Porque ¿qué estoy diciendo? ¿Dónde está Cristo? Si decimos que está en el cielo, que subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre y que de nuevo vendrá con gloria para todos nosotros, entonces tenemos un Dios que no está con nosotros. Y ese es el verdadero problema. Si usted no puede venir a la iglesia, en donde está, ahí también está Dios. Hay muchos que están en la iglesia y no están con ellos Dios. De nada les sirve estar en la iglesia. Sin embargo, cuando vemos esto, tenemos que entender también que hoy más que nunca las empresas piden que, a ver, para que trabajen, ¿qué piden? Antes nada más era la experiencia, ¿verdad? Antes nada más decían, ¿sabe hacer esto? Pásele. Hoy ¿qué piden? Títulos, años. ¿Qué más piden? Puestos, edad, todo. La iglesia, ¿qué está haciendo? También está pidiendo lo mismo. Si va a ser maestro de escuela dominical, ¿tiene que ser qué? Por lo general, si llega un maestro de escuela secular, que sea el maestro, aunque no sepa nada de la Biblia. Que es profesionista, pásele. Oiga, ¿tiene cuántos millones me dijo que se llamaba? Porque si nos interesa mucho el dinero, no nos interesa buscar a Dios. Nos interesa buscarnos a nosotros mismos en Dios. Por esa razón, cuando decimos cómo fue que hizo Cristo, les dijo, fíjense bien cómo empieza el Evangelio. El Evangelio de hoy nos habla de algo también bien interesante. Por esta causa, tenemos que leerlo muy detenidamente. Pero los 11 discípulos se fueron, ¿a dónde? Galilea. ¿Por qué? Porque ahí les había dicho porque ahí estaban los más abajados, porque ahí estaban los más pecadores, porque ahí estaban los excluidos. Es como si llegara, como dice usted, Vallecillo, ¿cómo se llama? Se va a ir a atender una misión en Vallecillo y decir, no hombre, ahí no hay nadie, ¿qué voy a hacer allí? Si ahí lo envía Dios es porque ahí va a haber éxito. Yo no creo lo que dice la gente y no lo entienden porque viven un mundo hecho a su medida. Pero en el caso especial los envió a que se abajaran.
para que no se subieran. ¿Qué fue lo primero que hicieron los apóstoles ya cuando recibieron el poder y se convirtió la gente? Pues se fueron a meter a la sinagoga otra vez. Se acomodaron otra vez. Eran judíos cristianos, como hoy los mesiánicos. Soy judío y cristiano, no puede ser las dos cosas. Porque quiero aclarar algo. Si usted dice que es cristiano, tiene que ser misionero. Si usted no gana almas, entonces usted no es cristiano. Se oye bien fuerte esto, pero es una realidad. La comisión es que vayamos a ser discípulos, no proselitismo. Es otro concepto lo que hace la iglesia actual. No hay gran diferencia con lo que está haciendo el político. Y lo que me da risa es que el político vive de puras mentiras, ¿no? Casi siempre dice, tengo tantos y que voy a ganar y que voy a hacer y luego esconde la cola detrás y se va, porque no fue cierto, porque le creyó. Allá en Brasil, hace algunos años, antes de que yo entrara a la iglesia cristiana, un compadre de una persona, y le hicieron hasta su canto, el puma, 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 porque su apellido tiene algo más de puma. Y estaba yo en su casa y pasó un camión urbano y él estaba de espaldas al camión y yo estaba de frente y gritaron un chorro de tonterías sobre él y volteé y lo saludo y me dice, ¿ya ves cómo me ama la gente? Dije, no, pues ni cómo ayudarle. Si yo estoy escuchando las tonterías que dicen de él, ¿saben qué? Fue el peor candidato. Pero él creyó que tenía el poder, porque el grande se lo había dado. Pero resulta que el grande ya había hecho un trato con el otro partido. Entonces nosotros vivimos muchas veces de una manera que no es la bíblica, pero queremos a toda costa aferrarnos a eso para decir que estamos bien. Nada más cuidado, porque si viene Cristo hoy, ¿se iría usted con la condición que vive usted hoy? Hay miles de iglesias que están permitiendo que sus pastores y sus ovejas vivan en adulterio, vivan en corrupción, vivan en pecado. Pregunto yo, si viene Cristo, ¿se va a ir alguien que esté en pecado? Entonces, ¿qué está haciendo esa iglesia? Es una iglesia cruel como la iglesia católica. No hay ninguna diferencia, porque la iglesia católica que dice, usted venga, cobran hasta para los bautismos, cobran para las presentaciones, y caray, y cobran bien, no es cualquier cosa, y depende del sapo la pedrada, cuando realmente estamos hablando de la salvación, y la salvación se debe cobrar. Lo hemos recibido gratis. Sin embargo, vuelvo a insistir en lo que estoy diciendo, que dice aquí, ¿verdad? Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Punto. Ni siquiera aparece el monte donde fueron. Gloria a Dios. Porque si supiéramos el monte donde ascendió Cristo, ¿qué hubiera ahí? Un templo. Y ahí estuviera la gente, aquí estuvo Cristo, aquí siento la presencia de Cristo, en lugar de sentirlo en el corazón. Estas cosas son ridículas. A mí la gente que me dice, es que yo no siento el poder de Dios en esa iglesia. Ok, busque a Dios. Porque el problema no es el lugar, el problema es que usted no tiene a Dios. Porque yo en cualquier sitio, si tengo a Dios en el corazón, voy a sentir a Dios. Hasta en la enfermedad, hasta en la tribulación y hasta en los problemas. Es más, ahí lo va a sentir más. Pero no entendemos esto. ¿Y luego qué dice? Y cuando le vieron, le adoraron. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué otro? Es increíble, ¿no? ¿Qué había pasado para todo esto? Fíjense, Lucas es tan bueno como un buen doctor que hace un diagnóstico y hace una receta. Él menciona la pasión de Cristo de esta forma: la muerte
y su pasión, la resurrección y la ascensión. ¿Por qué? Porque primero nadie creyó en él, y cuando murió, menos. Nadie. Estoy hablando que nadie, y lo puedo probar. Cuando llegan las mujeres y dicen, ¿está vivo?, dudaron. Cuando se presenta a 10 de ellos y faltaba Tomás, no le creyó. Los que iban en el camino de Maús tampoco creían. Pero aquí, ¿cuándo estamos en este punto? 40 días después de la resurrección. ¿Qué había pasado en todo ese tiempo? Se había presentado con ellos varias veces, había hecho milagros. Entonces, ¿cómo es posible que esos personajes digan, todavía lo dudo? Fíjense hasta dónde llegamos. Nosotros admiramos gentes que son tan imperfectos como usted o como yo. Pero vamos a continuar. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad. Es la primera vez que él dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En otras palabras, ¿usted quiere que Cristo esté con usted? Pues cumpla lo que Cristo pidió. Pero vean algo, la potestad es para decirle a los que dudaban, porque enseguida asciende. Y cuando asciende, ahora sí los que dudaban, ¿dónde estaban? En Babilonia, estaban en la lava, viendo hacia arriba. Ahí sí dijeron, sí era cierto. Pero disculpe la pregunta, ¿servirá de algo que alguien diga, tiene razón el pastor lo que dice? No, no sirve de nada. El problema es que usted lo haga. El que usted lo diga, a mí no me beneficia en nada. Aplaudido ya estoy mucho. No se necesita el aplauso. Lo que se necesita es que el mensaje se haga vida. Lo demás no importa. Yo veo que mucha gente está tan preocupada por su autoestima, porque son gente con heridas muy profundas que no han sanado y que no son llamados por Dios. Porque aquel que es llamado por Dios tiene que ser restaurado por Dios. Si no, es imposible. Por eso vemos los fracasos tan grandes que hay en los pastores el día de hoy. Pero continuemos. Entonces, con todo esto que estamos hablando, ¿qué será entonces el término evangelización? Porque ahí nos está enviando a evangelizar. ¿De dónde viene el término evangelización? Viene de evangelio. Evangelio significa la buena nueva. Porque la iglesia está hecha de mártires, no para martirizar a los demás. Porque hay iglesias que parece que se la pasan martirizando a los demás. Y mártir viene del griego, que significa testigo. Ahora, si usted quiere ser un testigo sufriente, es asunto suyo. Pero el testigo tiene que estar gozoso de tener la buena nueva. Tiene que estar alegre. Porque de otra manera, ¿cómo vamos a convencer a algo? Imagínate, te invito a una gran reunión, nos divertimos mucho. Así usted no creo que voy a ser ahí. O también decimos, no, mira, en la iglesia hay poder, hay esto. Pero oye, ¿nos puedes ayudar llevando esto? Caray, pues no, que hay poder, que hay dinero y que hay todo eso. Eso pasa mucho en lugares que no conocemos nosotros. En los ranchos, cuando se casan, ¿qué ocurre? En los ranchos de la Huasteca, en los ranchos de San Luis, en los ranchos de esos lugares, hay bailongo, hay cerveza, hay comida, pero todo cuesta. Usted tiene que comprarlo. O sea, no, pues ¿cómo va a hacerle un campesino para invitar a todo el pueblo y para traer hasta un conjunto musical? Pues ¿cómo le hará? Solo que vendiera droga, porque de otra manera, ¿cómo? Entonces, ¿a qué queremos llegar con esto? Que nosotros debemos de entender que la evangelización no es un sinónimo de discipulado, no tiene nada que ver con el discipulado.
que nosotros hacemos, porque adoctrinamos. No, la evangelización es dar la noticia con 5 pasos tan fáciles como decir que ¿quién es Dios? ¿Qué es el hombre? ¿Cómo falló el hombre? ¿Cuál es la consecuencia de esto y cuál fue la solución? Ahora sí, ya usted conoce esto, ¿qué decisión va a tomar? Porque venir a la iglesia pues todos vienen, pero no se entregan a Dios. Entonces la decisión es dejar todo aquello, porque somos ¿qué? Somos hechos ¿qué? Pues dicen que imagen. No, somos hechos ¿qué? Dice Corintios. Nuevas criaturas, todo lo que. Que aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿por qué llegamos a la iglesia? Ay, es que yo me siento mal. Pues te sientes igual que antes de ser cristiano. Entonces, no has sido transformado por Dios. No tienes derecho ni tienes la autoridad para derrotar, porque aquí la potestad que le dio Dios fue ¿por qué? ¿Qué hizo Cristo para recibir esa potestad? O sea, la potestad es que para vencer, y esa es la potestad que tenemos nosotros, ¿vencer qué? El pecado. Al vencer el pecado, vencemos la muerte. Y al vencer el pecado y la muerte, vencemos a Satanás. Esa es la potestad que tenemos. Yo veo gente que se la pasa gritándole, sal demonio y sale esto. Yo nunca vi que Cristo llegara a gritarles. Es más, los demonios que hacen cuando se acercó Cristo, tenían hasta miedo, ¿verdad? Por eso veo la ridiculez en las cuales hemos llegado cuando no sabemos ni lo que es el poder. Y generalmente el que se hace de poder es porque no vale nada. Quien tiene poder es porque ha recibido de lo alto. Y esa persona sabe dominar su carácter. Esto es un problema muy grave que tenemos en todos lados. Y viene la otra parte, entonces el bautismo. ¿Qué hacemos con el bautismo? Porque qué complicados somos para bautizar, ¿verdad? Allá en Tampico, el 1 de mayo, ¿qué tiene que ver el 1? Es porque es día de asueto y hay que ir a la playa. Bueno, ¿y qué? ¿A poco tenemos que ir a la playa para ser bautizados? ¿Y si no hay playa? ¿Y si no hay río? ¿Y si no hay lago ni laguna? Entonces no se puede bautizar. Son los detalles que hemos llegado a querer imponer cosas nuestras o cosas que hemos imitado de los demás. Sin embargo, ¿qué decía Pablo? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. No está imitando a nadie de los que están ahí. Por esa razón también deberíamos de entender, hay un teólogo que murió en el 55 aproximadamente, Pierre de Cardin, y a mí me llamó mucho cuando leí toda su obra en la teología, porque él hablaba mucho de qué era el centro de todo, y es Cristo. Entonces él llamó a esto de la evangelización, le llamó, está bien raro, le llamó amorización. Amorice a los demás. ¿Qué significa esto? Llénalos de amor, pero de un amor puro, sin conveniencias, sin intereses, sin deseos, porque el verdadero amor se hace dando, no calculando. Y muchas veces las iglesias se la pasan calculando. ¿Vendrá o no vendrá? Si no, no voy. Si no, no lo visito. ¿Para qué lo visito si no viene? Número 2, ¿le daré? No. Que al menos venga y que haga un servicio aquí en la iglesia. Mira, qué bien. Qué bien. No, pues usted es fabuloso. Cuando llegue al cielo va a poner a trabajar a todo el mundo. Va a decir, ¿qué hacen aquí ustedes? Póngase a barrer de perdido, aunque no haya polvo. Pero algo tienen que hacer. Nosotros debemos de entender que lo que pidió Cristo es ir por todo el mundo, no quedarse. Tráigalos, siéntelos y abúrralos. Eso es lo que parece ser, ¿verdad? O tráigalos, siéntelos y entreténgalos. Tampoco. Ustedes dejarían que sus hijos fueran a una escuela donde nada más los sentaran y los entretuvieran. No creo que los dejaran ahí. No hacemos lo mismo en la iglesia.
id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda creación. Ahora viene mi pregunta: ¿qué es una creación? Porque desde ahí empieza nuestro problema. A todo le llamamos creación, la mediocridad de hoy. ¿Qué eres tú? Soy TikToker, me dedico a hacer contenido. ¿Contenido de qué? ¿Qué contiene tu palabra? Nada. No sirves para nada, al rato ya desapareces del mapa. ¿Se acuerdan de Peter Languila? ¿Dónde quedó? Y le puedo seguir. Hay miles y miles. Wherever Tomorrow, ¿dónde está? La famosa Yuya, ¿dónde está? Porque no tienen contenido de nada. Ni hablar saben, ni escribir saben. Y eso nos está pasando en la iglesia. Cualquiera que tenga boca habla, aunque no sepa nada. E interpreta la Biblia a su manera. Y manipula a la gente para obtener algo. Eso no es amor. Entonces, número 2, el que crea y sea bautizado se salvará. El que crea y sea bautizado. Cuidado con esto. Ha sido tan peligrosa esta palabra que quiero decirles algo. El domingo me preguntaba el hermano, Marcos 16, del 9 al 20, los testigos de Jehová dicen que eso no existe. Mateo, del 15 en adelante, dicen que tampoco existe. ¿Por qué razón? Porque es re fácil, ¿verdad? ¿Cómo van a bautizar ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo si no creen en Cristo? Por eso tienen que eliminarlos. Y ellos dicen, es que en el códice Vaticanos y en el códice sinaítico no existe. Nada más que les recuerdo que esos dos códices yo los estudié y directo del Vaticano. Y resulta que son del siglo IV. Se están creyendo algo que ni siquiera existe la certidumbre que haya sido escrito por gente que conociera realmente a los apóstoles, a los padres apostólicos, a los padres latinos y a los padres griegos, que fueron los discípulos que siguieron a Cristo. En otras palabras, Cristo escogió sus discípulos. Estos discípulos tuvieron discípulos y estos discípulos se llaman padres apostólicos porque ellos son los que recibieron la enseñanza de los apóstoles. Ahora, estos tuvieron a los padres latinos y griegos. ¿Y por qué se les llama padres? Porque son los padres en la fe, porque fueron los que escribieron muchas cartas que hoy se llama didaje, enseñanza, donde nos dicen cómo vivió la iglesia primitiva, porque en el año 90 se cierra la Biblia. Después del año 90 no sabemos nada dentro de la Biblia, cómo fue la comunidad. Por estas razones, también estas son las señales que acompañarán a los que crean. Y somos tan brutos los seres humanos que hubo un pastor que ahí anduvo de fachoso, agarraba las víboras, porque dice que ¿qué? ¿Cuáles son las señales? Que no ninguna arma mortífera. No, y que les picarán y no les harán nada el veneno, ¿verdad? Y él salía con las víboras en vivo, y un día le pica la víbora y se muere. Por tonto. ¿Quién le dijo a él que nada más era de presentar una víbora? Las señales, ¿cuáles son? Arrojarán demonios. ¿Qué más? Sanarán enfermos. ¿Y qué más? Tendrán todas esas condiciones en contra y no serán afectados. Pero son cosas que tienen que ir en conjunto. No yo ya sé esto. No, o agarras todo o no eres nada. Esto es claro. La mujer que está embarazada, o está embarazada o no está embarazada. No puede decir, ay, estoy medio embarazada. No se puede. Igual aquí, soy medio cristiano. No puedes ser medio cristiano. O eres cristiano o no lo eres. No, pero soy pastor. No me interesa que seas. Te estoy diciendo que no puedes ser cristiano si no cumples la voluntad del Señor. Tu título no importa. Tu función tampoco importa. Eso no tiene interés en el reino de Dios. En el reino de Dios, el único Señor es Cristo. El único Maestro es el Padre. Y el único bueno es Dios. Punto y aparte. Entonces, el Señor Jesús, después de haberles hablado todo eso, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre. Entonces, para concluir,
Ay Dios. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda creación. La pregunta que tenemos que irnos llevando a la mente es: ¿qué te dice a ti hoy este mandato? Porque es muy fácil decir, no, pues se lo dijeron a los apóstoles, yo no estaba ahí. Porque ¿qué decimos cuando estamos niños? ¿Quién rompió esto? No sé, yo ni estaba ahí. Pero sí sabemos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo respondemos a esta pregunta? ¿Qué nos dice Dios hoy con ir a proclamar la buena nueva a toda criatura? No es preciso salir de perdido al patio a decirle al vecino, cuando vayamos al mercadito ahí platicarle a la gente. Claro que depende cómo lo presente usted, ¿verdad? Porque hay gente que llega y dice que no va usted a la iglesia, usted es mala. Otros dicen que no, pues se va a condenar en el infierno. Por eso tendríamos que tener cuidado, porque les dijo Jesús, les antecederán en el reino de los cielos las prostitutas, los publicanos, los enfermos, todos los que ustedes destruyen estarán antes que ustedes en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues proclamar la buena nueva. Estamos en el mes del evangelismo global a nivel mundial. Más de 200 naciones estamos unidos y dentro de ellos los nazarenos. El próximo 27 va a salir mucha gente a predicar, a las calles, a las casas, en donde sea. No es necesario hacer toda una campaña. Voy a hacer una marcha para Jesús. No, tú estás loco. ¿Cuándo anduvo marchando Jesús? ¿Y qué con la marcha? Pues ya marchaste nada más. Y el año que entra otra vez vas a marchar y no pasa nada. ¿Por qué en lugar de eso no dices, voy a llevar la buena nueva a la gente? Ah, no, porque yo quiero que me vea la gente que yo hago cosas por Dios. Pues qué pobres cosas hacemos. Número 2, la ascensión indica un nuevo modo de presencia de Jesús en la iglesia y en el mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora bien, sientes ese llamado y eres impulsado a que Cristo esté contigo y te envíe hacia las... Porque quiero aclarar algo, no creo que sea el único loco aquí, pero ¿a poco no les pasa a ustedes que de repente están muy tranquilos y les llueve algo a la mente de una persona? Ay, no les deja Dios hasta que les hable. Me acuerdo de Juanita Salinas, que me hablaba y me decía, le hablé a fulanita porque estuve soñando con ella y no me contestaba, y yo ahí estuve hasta que me contestó. ¿Y qué pasaba con Juanita? Oía bien, ¿verdad? Pero sí hablaba bien, y sí recordaba bien, y sí tenía a Cristo ahí, porque ella buscaba que los demás tuvieran a Cristo, no importando si ella estaba cansada, si ella estaba enferma y si tenía que atender a su esposo. Eso no les hablaba a la gente, vengan a ayudarme. Llegaba la gente, ¿qué pasaba? Se ponía a cocinar, hasta daba pena de que dice uno viene aquí a visitar y resulta que ¿qué quieres de comer? Y que esto y que el otro. Comprendo, porque yo también vivo solo, es natural. Cuando llega a visita, pues uno quiere atenderlos. Pero ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Ahora, en tu vida de cada día, ¿vas a percibir la presencia de Dios? ¿Vas a invocarlo antes de hacer las cosas? ¿Vas a presentarle las cosas que quieres hacer para que sea la voluntad de Él? ¿Vas a preguntarle? ¿Vas a pedirle ayuda? ¿Vas a pedirle perdón? ¿O hasta el final vas a decir, oiga, ¿me ayuda? Pues sí, ya se metiste en el lío. ¿Por qué no lo preguntaste antes? Claro que te puede ayudar, pero ¿qué necesidad de sufrir? Es un sufrimiento inútil. Y todo esto nos debe llevar a que nuestras maneras de pensar, de actuar, nuestras disposiciones lleven la buena nueva para los demás. El que crea y sea bautizado se salvará. Viene la pregunta: ¿realmente cuando se bautizaron ustedes supieron lo que hicieron? Porque a lo mejor están igual que los católicos. Pues sí, me dijeron que era el bautismo y vamos a la alberca, pues vámonos todos porque es obligatorio. No, debe ser algo que nos debe llevar a vivir con una dignidad de ser hijos de Dios. Vamos a orar para concluir esta predicación, y no me lo tomen a mal, no estoy regañando. Lo que quiero decir es que es tiempo de un cambio. No podemos seguir igual, porque si seguimos igual,
no nos vamos a ir con Cristo. Y mi labor es que ustedes se vayan con Cristo y que yo también. Esa es mi labor. Ya si no quieren irse, tampoco es obligatorio. No van a arrastrarlos a llevárselos. Pero sí, nuestra labor es que entre todos nosotros nos cuidemos, oremos unos por otros, que seamos realmente familia de Dios. Pero ya no quiero decir familia porque hay cada familia que cuidado, que parecen los picapiedras, parecen los, ¿cómo se llaman? Los cavernícolas. No parecen familia, parecen la familia peluche. Muchas, no ustedes, no quiero hablar de ustedes, estoy hablando que hay familias que se llevan tan mal, que ojalá nunca tengamos ese tipo de familias. Vamos a ponernos de pie. Hermanos, Jesús el Señor nos dice lo mismo que a los apóstoles: sean mis testigos ante el mundo entero. No nos quedemos encandilados mirando al cielo, sino que por la forma como vivimos el Evangelio de Jesús, proclamemos su mensaje de esperanza para los habitantes de la tierra, para nuestra familia, para nuestros vecinos, para nuestros colaboradores. Para ello pidamos que Dios nos acompañe siempre. Él ya nos lo prometió, que ojalá sepamos llevar el mensaje del Señor a nuestro tiempo, a nuestros hermanos, y con las formas que nos gustaría que a nosotros nos trataran. Que Él continúe haciendo el bien por medio de nosotros y que nosotros le hagamos visible hoy con nuestras vidas y nuestras obras, nuestros pensamientos. Y que el pensamiento con nosotros por medio de su Espíritu ahora y hasta el fin de los tiempos, que Él permanezca, que Él esté. Señor Dios nuestro, te damos gracias por confiar tanto en nosotros al encomendarnos la misma misión de tu Hijo, de forma que seamos su presencia viva en el mundo. Te pedimos que podamos reinar aprendiendo de Él a servir constantemente a los hermanos, que ellos vean que Cristo vive porque nosotros somos su cuerpo visible para el mundo. Te pedimos por favor que tengamos paciencia. Danos la paciencia, danos la tolerancia, danos las palabras, danos el amor para atender a las personas más cercanas a nosotros, que son las que reciben más malos tratos. Te lo pedimos y te lo rogamos en el único y poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento.